Guerra, ya lo tenemos aquí en línea. Es ingeniero mecánico con especialidad en ingeniería industrial, ingeniero de desarrollo de negocios. Su experiencia profesional destaca como impartición de seminario Americ en HVAC, en el uso y aplicación de BDF en aire acondicionado, implementación de uso eficiente de variadores en bombeo y válvulas de balance y control en HVAC. Ingeniero Felipe, bueno, pues le doy la bienvenida. Dejo la plataforma en sus manos para que pueda comenzar usted con su participación. Adelante. Sí, muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Eh, bueno, realmente ahorita yo solo estoy mostrándome, pero la importancia va a ser, voy a girar un poco la cámara. Vamos a ver cómo se hace la programación del variador de frecuencia. Déjenme ver que se alcance a ver mejor. Creo que ahí está un poquito mejor la vista. Como podemos observar, o bueno, hacer un preámbulo en lo que es un variador de frecuencia, es un equipo electrónico que nos funciona para poder manipular la velocidad de operación de un motor. Ya tienen muchos años en el mercado y se utilizan demasiado en aire acondicionado para poder hacer la manipulación o control de una variable que tengamos que controlar, valga la redundancia, en el sistema. La aplicación más común que tenemos es para bombas y ventiladores. En ambas opciones se recomienda que sean centrífugos. Donde tenemos el uso en bombeo para una edificación, lo que es obviamente la parte de bombeo primario y secundario de la planta de agua helada. Puede ser también la de una torre de enfriamiento, el bombeo de condensados. Y si nos vamos ya a la parte de servicios, pues vamos a poderlo utilizar en la parte de bombeo de agua hacia hidrosanitaria. En la parte de ventilación hay muchas más aplicaciones porque ahí podemos tener la ventilador de la torre de enfriamiento, presurización de escaleras, inyección y extracción de aire fresco en los sótanos para reducir el número de CO de monóxido que tengamos generado por los automóviles, la ventilación que tenemos en las manejadoras de aire cuando necesitamos mantener una cierta presurización, un cierto flujo de aire en unos sistemas, ¿no? Entonces ahí tenemos muchas aplicaciones que podemos tener, el uso del variador de frecuencia en ventilación. Eh, una cuestión bien importante es para poder hacer nosotros la programación o el lazo cerrado es conocer cuál es la variable que nosotros necesitamos controlar. Puede ser temperatura, caudal, presión, monóxido de carbono, oxígeno. Vamos, ahí depende mucho cuál es la variable que nosotros necesitemos manipular y nosotros poderlo ingresar. Lo que les voy a mostrar adicional es, nosotros tenemos una guía rápida de diseño o de programación de los variadores de frecuencia, que es la guía que yo les voy a mostrar cómo se hace la conexión. Previamente ya lo podemos ver visualizado. Nosotros tenemos, si vemos aquí en la parte superior, cuál es la fase 1, fase 2 o fase 3, que conectamos al variador de frecuencia. Eso ya serían las clemas que se encuentran en la parte inferior. Y después tenemos, digamos, estos son los relevadores, también se encuentran en la parte inferior. Y después tenemos las entradas digitales y analógicas de nuestro modelo FC102, que en esta parte de aquí se encuentran todas las entradas digitales y aquí son las entradas y salidas analógicas. Ya previamente lo tenemos conectado porque ya lo tenemos, digamos, configurado en nuestro equipo demo para hacer estas manipulaciones. En este ejemplo, lo que nosotros nos pide es de 4 a 20 miliamperes. Y aquí nosotros estamos utilizando esto a 10 volts. Va a ser la única diferencia cuando vayamos viendo cada uno de los parámetros a configurar. Esta pequeña tabla que vemos en este lado de la pantalla. Y estos son los parámetros de menú. Vamos a ver que es bien rápido poder hacer una configuración. El otro punto importante es en la parte posterior de la pantalla, nosotros tenemos unos dip switches, que esos son importantes porque nos van a decir si esta señal del sensor va a ser en voltaje o en corriente. Entonces es importante configurarlos. Ahorita yo ya los configuré en voltaje. Yo ya hice previamente esta configuración, nada más voy a mostrarles, digamos, cómo opera. Y con el potenciómetro yo voy a poder manipular la variable que yo tengo. Si se alcanza a ver en la pantalla, si no ahorita como un poquito mejor la cámara, de un lado es el valor de consigna, el valor de temperatura que yo estoy teniendo, en este caso configuré como si fuera un
torre de enfriamiento para mantener la temperatura del agua y reducimos la velocidad. Incluso podemos ver cómo un poquito más o menos cómo el ventilador empieza a reducir la frecuencia. Si yo giro el potenciómetro porque la temperatura está aumentando, la frecuencia nominal va a empezar a aumentar. Esto nos va a permitir, pues no necesitamos instalar un controlador para la torre. Nosotros ya estamos haciendo la inversión inicial del variador de frecuencia para el ventilador de la torre de enfriamiento. Podemos hacer la conexión directamente al sensor, al variador, hacer su lazo de control y hacer este parámetro. Entonces, para poder mostrar cómo se hace la configuración, primero que nada voy a desconectar el equipo. Nosotros recomendamos siempre que se puedan instalar botoneras o un switch que nos permita prender prendido y apagado del equipo. Sería algo, si se puede instalar, sería lo mejor. En la parte del menú nosotros podemos ver, perdón, como botones, es el estado, el menú rápido, el menú principal y el botón de alarma. Estos son los botones que nos van a permitir ir de arriba a abajo y de izquierda a derecha en el menú. El botón de regresar, cancelar y la información si tenemos alguna alarma. En la parte de abajo es modo manual, apagado, que ahorita lo voy a apretar, que no, aunque yo le mandes la señal de prendido, el equipo no va a operar. El autoprogramación, que es cuando yo ya hago el lazo de control, este tiene que estar encendido para poder hacer la configuración y reseteo de alarma. Para poder, digamos, en cuanto se instala un variador de frecuencia, se hizo algunas modificaciones y yo ya no sé qué es lo que tiene, yo puedo meter en el parámetro 1422 la opción 2 y es reiniciar el equipo para que se vaya a datos de fábrica. Entonces yo les voy a mostrar que apretando menú rápido y main menú al mismo tiempo me va a mandar de manera inmediata cuál es la guía rápida de configuración. Entonces yo puedo ir aquí al 1422. Ok. Y de esa manera yo ya voy al modo de funcionamiento. Yo voy a seleccionar el modo de funcionamiento. Es la opción 2, inicialización. Y le doy OK para ejecutar. Lo único que yo tengo que hacer es desconectar el equipo de la energía eléctrica para que se apague completamente y después volverlo a energizar. De esta manera, el equipo se va a ir a datos de fábrica. Ahí vamos a poder empezar a ver cómo se empieza a reiniciar toda la operación del equipo. Okay. Ingeniero, Sí. perdón que lo interrumpa. ¿Podría ser que de momento dejemos de ver el PDF y más bien ampliemos la vista para ver más grande la demostración Sí, que nos está haciendo? sin ningún problema, con todo gusto. Excelente, sí, y creo que se ve mejor. No hay problema. Ok. De esta manera el equipo pues ya se reinició. Podemos ver que nos indica una alarma. Siempre nos va a mostrar esta información. Lo primero que debemos de hacer es, bueno, y nos va a dar la guía de configuración rápida del equipo. Nosotros podemos hacer la preconfiguración o en el PDF que les mostré podemos ir parámetro a parámetro. Para hacerlo como está en el PDF, vamos a irnos parámetro por parámetro para hacer la configuración. Entonces yo aquí lo único que voy a hacer es cancelar para salirme de este menú. Bueno, creo que es back. Ok. Voy a ir al botón de estado, me voy a presionar el botón off y le voy a poner reseteo para que me quite la alarma. Hay una alarma que se va a mantener, que ahorita la voy a desconectar, que los variadores de frecuencia tienen un parámetro opcional que debemos de tener, o una digital en el variador Danfoss, que es este pequeño puente que se alcanza a ver aquí en blanco, chiquito, digamos, donde nosotros necesitamos mantener activo. Ahora, si se alcanza a ver, nosotros tenemos 5 parámetros que podemos visualizar en el equipo de manera inmediata sin entrar al menú. Y estos son los parámetros que nosotros podemos modificar también libremente. Entonces me voy a ir con respecto al PDF. Yo obviamente lo imprimí para poderlo configurar. Y el primer parámetro que me pide es el 0.01. Si yo le doy al menú principal, voy a poder ver que todos los parámetros los tenemos visualizados del 0 al, no me acuerdo cuál es hasta el máximo que tenemos. Y cada uno nos va a indicar ciertos parámetros que vamos a configurar dentro del variador de frecuencia. Me voy a ir al parámetro 0, que es el 001, que es el que me pide cuál es el idioma que yo voy a utilizar en este caso. Vamos a cambiarlo al español.
Tenemos en este modelo varios idiomas ahí disponibles. Listo. El siguiente parámetro es la unidad de velocidad que vamos a manejar el motor, que es el 0-02. Ya que viene de preestablecido es en Hertz. Y el otro que podemos configurar es cómo nosotros queremos ver la información del variador. Este es importante sobre todo cuando queremos manipular, se cayó la cámara, cuando queremos manipular lo que es la potencia del motor. De fábrica en el variador Danfoss viene en kilowatt y nosotros estamos más acostumbrados a utilizar HPs. Entonces, yo aquí le voy a poner que es el modo norteamericano para hacer la configuración de HPs. Lo que les comentaba se iba a alarmar. Y aquí me voy a adelantar un poquito para quitar esta falla, que es el parámetro 5.2. 5.12, que es la entrada digital, como podemos ver, que es la parada externa que se encuentra activa. Entonces yo le tengo que decir que esta entrada digital no tenga alguna función. ¿De qué nos sirven las entradas digitales adicionales que tenemos? Es porque podemos hacer algunos otros parámetros. Si tuviéramos el variador de frecuencia conectado a presurización de escaleras, nosotros podemos configurar una de las entradas digitales como modo incendio. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una alarma porque hay un conato de incendio, esta alarma tiene por lo general relevadores de que se tiene un problema. Entonces ese relevador lo podemos conectar directamente a la digital correspondiente de modo incendio para que el variador de frecuencia ignore cualquier tipo de alarma y mantenga la presión positiva en el cubo de escaleras y la gente pueda evacuar de manera sencilla. Vane, ¿me puedes decir si se alcanza a ver ahí la pantalla? Si no, para hacer algunos ajustes de la luminaria. Sí, Perdón, estamos Isabel. viendo, sí, estamos viendo aquí todo el equipo. A lo mejor sí acercarlo un poquito directamente a la pantalla para A lograr ver, ver. me dices, porque como tiene la iluminación, luego se pierde un poquito Sí, me parece que va a ser tema ahí de la iluminación de la pantalla, así es que de la como tiene su pantalla. retróleo. Bueno, si gustan, lo dejo así. Déjame ver si con la lámpara que tengo acá, así se muestra mejor, ¿no? No, yo no, al contrario, mejor la quitamos porque le da directamente la luz. Sí, creo Y que se ve mejor, mira. sí, Perfecto, entonces así lo voy a dejar. Si lo muevo, una disculpa porque la estoy sosteniendo con la mano. Bueno, regresando al PDF de configuración, yo voy a ir igual al menú principal y el que sigue es el 100, que aquí es donde ya vamos a empezar a hacer las configuraciones, digamos, del motor. Aquí el 100 es modo de configuración, modo... ah, déjame ver que se me mueve un poquito la mano. yo creo que, bueno, ingeniero, si la pone como estaba fija, Más eh, sencillo, ¿verdad? ajá, nos vemos más cómo va moviendo ahí los botones y todo. Igual y si usted nos puede ir describiendo lo que se ve en la pantalla, No hay igual nos... problema. En el parámetro 100 es el lazo cerrado o lazo abierto o lazo cerrado. Cuando el variador de frecuencia recibe la señal de un controlador, es un esclavo y tenemos que dejarlo como lazo abierto. En este caso, como el variador de frecuencia va a tomar la decisión de hacer toda la operación, yo lo voy a ir a lazo cerrado. Esa es, digamos, la selección que voy a hacer. Después vamos a configurar los parámetros del motor, todos los datos de placa que tenemos en el motor eléctrico. Aun cuando nosotros tengamos, por ejemplo, una conexión de 440 volts que tenemos en la instalación eléctrica, pero el motor nos dice que tenemos que configurarlo a 460, nosotros debemos de indicar 460 volts. Estos son los datos de placa del motor, bien importante que los tengamos, ya sea que le tomemos una foto al motor o tengamos la ficha técnica del motor que estamos utilizando. Voy a regresar, que ese es el parámetro 120, donde vamos a ver los parámetros o datos del motor que lo visualizaríamos en la pantalla. Este equipo es de potencia nominal, son 3 HPs. Aquí tenemos un motor muy chiquitito. Vamos a bajarlo a 75 HPs.
lo más pequeño que podemos configurar con este equipo. Si seguimos hacia abajo en el menú, vamos a configurar el voltaje de alimentación. En este caso lo voy a dejar en 220 volts, que es el típico que nosotros tenemos en los motores. Okay. La frecuencia nominal de motor, ya cuando hicimos la configuración Norteamérica, nos va a dar 60 Hz. La corriente nominal, en este caso la intensidad nominal del motor, también es un motor muy chiquitito, lo vamos a dejar en .96. Aquí no vamos a poder ver los cambios que nos genera de corriente consumida porque no tenemos carga. Entonces el motor está girando de manera libre y ahí no vamos a poder ver cómo se hacen los cambios de corriente eléctrica consumida. Cuando lo tengamos en una situación real conectado a una bomba o un ventilador, ahí ya vamos a poder ver cómo se está comportando la corriente consumida. Y el 1.25 que sigue es las RPMs. Aquí yo lo voy a dejar en el valor que está indicado, 1680. Y aquí es importante que seguimos nosotros cuál es la corriente, la velocidad nominal que nos da la ficha técnica del equipo o la indicación de la tabla del equipo. Después de esto nos va a pedir irnos al parámetro 341. Regresamos al menú, nos vamos al 3, regresamos al 4. Es la velocidad de aceleración y desaceleración. Estos son parámetros importantes y va más en relación a la aplicación. Para las bombas se recomienda que sean 8 segundos la aceleración y desaceleración. ¿Esto qué significa? Qué tan rápido el variador de frecuencia le va a decir al motor que llega a su velocidad de trabajo y qué tan rápido va a bajar su velocidad. Si nosotros tomamos más tiempo de esto, puede ser que no tengamos el suficiente torque para que el agua empiece a circular a través de la bomba. Para ventiladores, en cambio, se recomienda tener un aumento. Típicamente se recomienda 10 segundos de aceleración y 30 segundos de desaceleración. Y la desaceleración, por ejemplo, en un ventilador también depende mucho en la inercia mecánica que tiene el mismo ventilador. Incluso si es un ventilador muy grande, lo que se recomienda es que el variador no lo detenga, sino que el ventilador se detenga por sí solo, que le llamamos paro por inercia. Para esta aplicación no vamos a meternos en mucho detalle porque tenemos suelto, entonces vamos a manejar el 341 es la rampa de aceleración en 10 segundos y rampa de aceleración lo vamos a dejar en 20 segundos. Aquí no nos va a afectar tanto para el ejemplo. Voy a regresar porque el siguiente parámetro es el 412. Yo voy al parámetro de 4, voy a la línea 12 y es cuál va a ser la velocidad mínima de operación del motor. Cada fabricante nos va a indicar cuál va a ser la velocidad mínima de operación. Típicamente en las aplicaciones se recomienda 30 Hz. ¿Por qué no podemos ir a menor de esta velocidad? Porque el el motor tiene un ventilador que está acoplado a la flecha. Entonces, si la velocidad es muy baja, el ventilador no va a tener la capacidad de enfriamiento del motor y se nos puede quemar. Y la velocidad máxima de operación también es dependiendo de la aplicación. Bombas y ventiladores siempre va a ser 60 Hz. En compresores, por ejemplo, sí podemos aumentar la frecuencia y nos va a dar un mayor torque. Ahí es recomendable revisarla más con el fabricante. Después nos pide ir al parámetro 2000, que es la fuente de retroalimentación. 00. Y de aquí nosotros escogemos cuál de las entradas digitales vamos a conectar el sensor de frecuencia, el sensor de la medición. Aquí nosotros, del típico, el estándar es en la 54. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo una conexión para medir presión diferencial y no tenemos o está muy costoso el sensor de presión diferencial, podemos colocar 2 sensores de presión estáticos y conectar uno a cada una de las entradas analógicas e indicar al variador de frecuencia que nos haga una resta o un promedio o una división o algo de estas variables. Aquí solo estamos simulando un sensor. Vamos a tomar la 24. Después nos pide ir a la 2012. Aquí mismo lo tenemos. Me pasé. Y es la referencia que vamos a utilizar. Nosotros en este valor de frecuencia podemos indicar cuál va a ser la variable a controlar.
bares, grados centígrados, grados Fahrenheit, metros cúbicos por hora, galones por minuto, ahí dependiendo qué es el sensor que vamos nosotros a conectar. Para esta aplicación yo voy a ponerle que tenemos grados Celsius, porque lo que estamos simulando es que tenemos la temperatura de la torre de enfriamiento. Y regresamos al parámetro 302. Le doy regresar, back. Otra vez back para regresar al menú principal. Regreso al parámetro 3. El 302 es bien importante que nosotros tengamos la ficha técnica del sensor. En el 302 y 303 nos va a pedir cuál es el rango mínimo y máximo de medición de este sensor. Hablando en 4 a 20 miliamperes es cuánto vale 4 y cuánto vale 20 miliamperes. Ese dato siempre lo vamos a poder visualizar en la ficha técnica del sensor que estamos conectando. En este caso el 302 yo lo voy a dejar en 0 grados centígrados. Vamos a pensar que es un sensor de 0 a 100. Y en el 303 voy a cambiar, me aparece 60 grados, yo lo voy a cambiar a 100. Ok, que sería el 303. Después nos va a pedir, podemos cambiar a la 622. Y esta es cuál va a ser la relación que nosotros tengamos o la escala que tenemos de la entrada analógica. Como nosotros lo configuramos ya en el Deep Switch de 0 a 10 volts, nos va a indicar que la escala mínima es 0.7 y la escala máxima son 10 volts. Esta también la podemos modificar dependiendo del sensor. Algunos sensores he visto que son de 0 a 5, entonces ahí podríamos modificar la escala. En la 624, que ya seguimos con la aplicación. Regreso. La 624 estaba acá mismo. Es cuál es la referencia mínima de retroalimentación y la referencia máxima, que son los mismos parámetros que ya ajustamos en la 302 y 303, que es 624 dejamos en 0 y ya tenemos en 100, que es el mismo dato. Después vamos a ir a la aplicación 2021 al parámetro 2021. Ok. Y en el 2021 nos va a pedir cuál es el valor de consigna o el set point que nosotros estamos configurando. En este caso, yo voy a poner que queremos mantener una temperatura de torre de 25 grados Celsius. ¿Okay? En el 2081, ese nos va a indicar cómo queremos que haga la relación de control. ¿Qué significa esto? En la versión normal es si el valor de consigna empieza a aumentar, el variador de frecuencia empieza a reducir su velocidad. Si el valor de set point empieza a disminuir, el variador de frecuencia empieza a aumentar su velocidad. Esta es, digamos, es muy la aplicación típica para presurización. Perdón, para mantener la presión diferencial en un bombeo. Para torre de enfriamiento es inverso. Es cuando la temperatura empieza a subir, queremos que el variador de frecuencia aumente su velocidad porque necesitamos enfriar el agua. Una vez que la temperatura del agua empieza a disminuir, disminuimos también la velocidad del ventilador. Entonces aquí lo vamos a cambiar a inverso. Okay. El 2083 es cuál es la velocidad de arranque del PID. 83 y vamos a manejar la misma velocidad de 30 Hz, que es la misma que pusimos de velocidad mínima de operación. Lo que sigue es la configuración del PID del equipo. Aquí, digamos, es cuando queremos tener qué tan rápido queremos que haga la operación, el arranque, el paro y qué tan rápido va a reaccionar al cambio de variable. Es la 2084, está en 5%, aquí lo vamos a cambiar a 1% para que sea un poquito más reducido el spam. La 2093. Aquí está, que es ya la parte del control, la ganancia, la integral y la derivada. Me salté 2093, vamos a reducirlo a 7 segundos. En este tipo de aplicación lo más recomendable es, el equipo cuenta con autotuning. Si tuviéramos una instalación real, ya ubicado bien el sensor y todo, el mismo equipo puede hacer lo que es el autotuning del sensor para tener una mejor configuración o un mejor entendimiento de qué tan rápido debe de hacer los ajustes con respecto a la banda.
El 2094 nos va a decir la integración. Lo vamos a hacer aquí. 20 segundos lo tenemos. El estándar lo vamos a bajar a 2. 0,1. Y la 1512 que ya lo quitamos. Y listo. Vamos a hacer nada más los cambios de la información que nosotros queremos que aparezca en la pantalla. Si yo le doy aquí y le pongo en la on, el equipo ya va a empezar a hacer su propio PID. Digamos decir, relativamente sencillo. Ahorita no podemos visualizarlo porque necesitamos cambiar cuáles son los valores que queremos cambiar en la pantalla, que ahorita se lo voy a mostrar. Y si yo modifico el potenciómetro, yo ya voy a poder tener el cambio de velocidad. Voy a desconectar, ir al menú principal y me voy a ir a la parte de display. 020. 020, la opción 1601 y 021, la opción 1652. Y listo. Voy al menú de estatus, regreso y así de fácil y rápido configuramos el variador de frecuencia. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo muchos equipos instalados y son exactamente iguales? Yo no necesito hacer la configuración uno a uno de cada equipo. Yo puedo hacer que todos los datos que configuré en el variador de frecuencia los copiamos a la pantalla de control. Eso lo vamos a ver de esta manera. En el menú principal, en el lado de cero, que es el funciones y display, está la opción de copiar, guardar. Y tenemos la opción, tengo que desconectarlo. Okay. La opción 1 es, yo voy a copiar todos los parámetros del variador de frecuencia a la pantalla. Y la opción 2 es que yo voy a copiar todos los parámetros de la pantalla al variador de frecuencia. A ver, en este ejemplo voy a utilizar la opción 1. Voy a decirle que me haga toda la copia de lo que yo acabo de configurar en el variador, porque de esta manera yo puedo copiar todos los parámetros en cada uno de los variadores de frecuencia, que tengan la misma configuración. Aquí lo que alcanzamos a ver en la pantalla es cómo se empieza a guardar los parámetros en el equipo. Ok, vamos llegando al 80%. Y listo, ya se hicieron toda la copia de los parámetros. Ahora vamos a simular que yo lo tuviera que hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Recuerden, voy a mandar el variador de frecuencia a datos de fábrica, al 1422, para borrar toda la información que está en el equipo. Inicialización. Lo voy a volver a desconectar de la energía eléctrica para que se nos apague el equipo y cuando lo volvamos a encender se pueda ir a datos de fábrica. Ok, listo. Nos volvió a poner toda la información como si fuera un equipo nuevo. Yo tengo que volver a poner toda la información de cancelar para poder regresar a los parámetros iniciales, botón off. Yo voy a ir al menú principal, voy a ir al parámetro de copiar, pegar, que sería el 05, que en este caso como está en inglés es copiar, salvar, y voy a hacer la opción 2, que es copiar toda la información del variador de frecuencia, perdón, de la pantalla al variador de frecuencia, y ahí podemos observar cómo se está haciendo, cómo el equipo está jalando los datos de la pantalla. Una vez que llegue al 100%, vamos a tener toda la información que ya habíamos configurado previamente, va a estar configurada. Nos tomamos unos segundos en lo que hace la copia.
Ok, ya llevamos el 60%, ya nos falta menos. Ya llegamos al 90, un poquito menos de tiempo y listo. Y listo, ya quedó la copia hecha en el equipo y yo ya voy a poder empezar a hacer la configuración de la entrada digital. Poniendo aquí obviamente también el botón y listo, el variador de frecuencia ya quedó configurado. Entonces, si nosotros tenemos muchos equipos con el mismo tipo de configuración, podemos copiar del variador de frecuencia a la pantalla, lo copiamos en cada uno de los variadores y si son de diferente potencia del motor, solamente tenemos que hacer la modificación de los parámetros del motor. De ahí en fuera, una instalación de 10 equipos la podemos hacer en 1 hora máximo de tiempo. Isabel, si quieres que hagamos algunas partes de preguntas y respuestas. Correcto, sí, que doy aquí lectura a algunas preguntas que tenemos en pantalla. Nos piden, por favor, explicar el sleep mode. Ah, ok. Eh, el modo dormir o el sleep mode no lo configuré en esto, lo podemos incluir. ¿Qué significa en esta aplicación? Por ejemplo, en la torre de enfriamiento. Ahorita yo le puse que tenemos una temperatura teórica del sensor de 16 grados centígrados. Eso quiere decir que el variador de frecuencia va a trabajar únicamente hasta 30 Hz. Pero ¿qué caso tiene hablando, por ejemplo, de un lugar donde la torre de enfriamiento está en el exterior y la temperatura en invierno pues es muy baja, ¿no? Entonces ahí también la temperatura exterior nos va a ayudar a mantener la temperatura de la tina de la torre más o menos a la temperatura ambiente. Entonces nosotros podemos decir que en modo dormir, después de un cierto tiempo, el variador de frecuencia desconecta el motor y el motor no esté operando y que regrese a su operación cuando el valor de temperatura empieza a aumentar de un cierto límite. Podemos decir que a 26 grados para que se reactive el variador de frecuencia. Esto pues nos va a ayudar a aumentar el consumo de energía eléctrica, porque todo ese momento donde el variador no esté operando, el motor no va a estar operando y no vamos a consumir energía eléctrica. De acuerdo, ingeniero. Fernando Neri pregunta si utiliza el emulador LCP. Esa es una opción que tenemos. Yo no lo tengo instalado y que prefería compartir la pantalla. El emulador es un software que nosotros tenemos en Danfoss donde la pantalla la podemos configurar y visualizar en la computadora. Correcto, ingeniero. Agustín Montes, perdón, nos pregunta, ¿cómo y cuándo es recomendable hacer uso de un variador de frecuencia? Lo que nosotros recomendamos, o bueno, existen dos tecnologías, digamos, para ahorro de energía, lo que es un arrancador suave y un variador de frecuencia. Siempre que tu variable de control tenga cambios a través del tiempo, utilizar un variador de frecuencia. Por ejemplo, hablando de la temperatura con una manejadora de aire, que nosotros suministramos aire y necesitamos mantener un valor de temperatura de retorno de la manejadora de aire del ducto. Y nosotros necesitamos mantener, por decir, 20 grados centígrados. Ese valor de temperatura va a cambiar a través del tiempo porque va a depender de la carga térmica que tenemos. Entonces nosotros podríamos manipular la velocidad del ventilador con respecto a la temperatura de retorno. ¿Dónde no usaríamos un variador de frecuencia? Por ejemplo, en una bomba de condensados. Nosotros necesitamos mantener un flujo constante a través del serpentín del condensador del chiller para hacer pues el enfriamiento, ahí la condensación. Como necesitamos mantener un flujo constante, no requeríamos un variador de frecuencia, podríamos utilizar un arrancador suave. Entonces, ¿dónde lo voy a utilizar yo? Donde siempre la variable de control va a cambiar a través del tiempo. Gracias, ingeniero. Déjeme leer aquí una pregunta que tenemos en el chat. Permítame, por favor. Sí.
José Alejandro dice, para un ventilador de una unidad manejadora de aire de volumen variable, ¿cuál es la instrumentación que se requiere? La instrumentación mínima recomendable es medir la presión del ducto y en este caso la presión estática del punto de la tobera o de la VAB más alejada del sistema, ¿no? Porque nosotros reducimos la velocidad, pero necesitamos que la presión llegue hasta ese punto para poder suministrar el flujo de aire que requerimos de diseño. El otro punto es la temperatura. Colocar un sensor de temperatura para que nosotros podamos manipular eh, la válvula de control de agua helada o de agua caliente, dependiendo cómo lo tengamos en el sistema. Recomendamos también medir la presión diferencial que existe en el ventilador, porque de esta manera podemos verificar que el equipo se mantenga de buena operación, la banda de transmisión de potencia esté bien, la flecha, todo esto. Entonces, monitorear la presión diferencial del ventilador y se recomendaría, si se tienen también los filtros de aire, medir la presión diferencial de cada uno de los ductos. Esto, digamos, sería la instrumentación básica. Actualmente ya con los cambios, pues ya se está sugiriendo también hacer monitoreo de humedad, entonces se requeriría tener un sensor de humedad para también monitorearla. Gracias, ingeniero. La misma persona nos pregunta si sería posible configurar el variador de frecuencia para este caso. En la parte de presión, Para la unidad manejadora de aire de volumen variable. bueno, en realidad sería la misma configuración, lo voy a cambiar, lo voy a detener. En este caso, recuerden que lo que nosotros necesitamos configurar o lo que nosotros le indicamos al sensor o al variador de frecuencia es cuál es el sensor que yo tengo conectado, cuál es la variable de control y cuál va a ser el set point. Entonces, yo lo puedo cambiar, no hay problema. Ya que se detenga, voy a la versión de off, me voy al main menú. ¿Qué parámetros yo tendría que cambiar? Por un lado, la 2012, que es la referencia de la unidad. Yo me voy a la 20. Cero, 12. Yo aquí lo había configurado en grados Celsius. Lo vamos a cambiar. Típicamente podemos configurar pascales, que es lo que normalmente se pide en presión del ducto, ¿no? Vamos a ver. Columna de agua. O si pues también lo podemos dejar en pulgada de columna de agua, ¿no? Vamos a dejarlo en P6, que nosotros necesitamos mantener la presión. Ahora, el sensor lo podemos dejar de 0 a 100 P6, que sería el 302 y el 303. Voy a regresar. O lo podemos cambiar, a lo mejor es un rango mucho más acotado. En vez de ser de 0 a 100, puede ser un sensor de 0 a 50. Que estamos hablando del parámetro 302 y 303. 0.2 de 0 P6 y el rango máximo, hablando en 10 volts, ya no es 100, sino 50 P6. ¿Ok? Y el otro parámetro que nosotros configuraríamos sería 624, 625 y 2021 y 2088. Vamos a ir a 624. La referencia mínima de retroalimentación y la máxima. Ya no son 100, quedamos que eran 50 P6. ¿Ok? 624, C25, 2021, vamos a poner cuál va a ser el rango, el valor de set point o el valor de consigna que nosotros necesitamos configurar. 2021. Lo tenemos en 25 pesos, vamos a pensar que ahora no queremos 25, sino queremos 30. ¿Ok? Y el otro importante que les comentaba es el control de PID, que es el 2081. Si va a ser normal o inverso.
Como en este caso lo que nosotros queremos es que cuando aumente la presión, el variador de frecuencia disminuya su velocidad, vamos a cambiarlo de inverso a normal. Y todo lo demás es exactamente lo mismo, no necesitamos meternos a la configuración y en este caso podemos empezar a trabajar. Ahorita nosotros tenemos con el potenciómetro indicado 16.5 PSI. Nosotros necesitamos aumentar la velocidad para llegar al 25 PSI, porque necesitamos aumentar la presión. Entonces yo le puedo indicar que empieza a subir. Necesitamos 30. Aquí vamos llegando a 20, a 30, 31 y ya bajó la frecuencia de 60 a 58.5. Entonces si yo empiezo a aumentar que la presión es mayor, vamos a ver cómo el ventilador o el motor, perdón, empieza a disminuir su velocidad nominal. Aquí está 39 y bajó a 30 y va a bajar a su velocidad más baja, ¿no? A 30 Hz. Porque ya teóricamente el sensor me está indicando que la presión es 39 PSI y yo necesito 30. Entonces bajó su velocidad y en este momento vamos a empezar a poder jugar con el potenciómetro para bajar la presión que tenemos indicada. Voy a bajarlo a 27 y el variador de frecuencia debe empezar a subir la velocidad para aumentar de 27 PSI a 30 PSI. Y bueno, eso sería el ejemplo de cómo hacerlo si fuera como presurización. Muchas gracias, ingeniero Felipe. Tengo aquí un par de preguntas en la plataforma. No sé si usted guste continuar con su presentación y las dejamos para el final o continúo con las preguntas. No, podemos continuar con las preguntas. Realmente en la configuración vimos que ya fue bastante sencillo cómo hacer toda la configuración del equipo. De acuerdo, ingeniero, sí. Em, la siguiente pregunta es de Héctor Vázquez. Dice, si colocamos el variador y lo ponemos a 60 Hz máximo de operación, ¿el consumo eléctrico es el mismo o es menor? Si lo colocamos a 60 Hz, el consumo eléctrico es el nominal del motor. Cuando empezamos a hacer la reducción de velocidad, ahí empieza a entrar lo que se llama las leyes de afinidad, que es una relación entre la velocidad nominal del motor y tres variables: el caudal, la presión y la potencia eléctrica consumida. La fórmula es que la potencia 1 entre la potencia 2 es igual al cubo de la velocidad de N1 entre N2. Entonces, si nosotros tenemos el dato de la presión nominal 1, el dato de la presión nominal 2, sacamos la división, lo hacemos al cubo de esa velocidad y determinamos cuál es la potencia consumida en ese momento. Entonces, sí, por eso tiene una gran ventaja. A grandes rasgos, si yo reduzco 10% la velocidad nominal del motor, reduzco el consumo de energía eléctrica 30%, así a grandes rasgos. El real es como 28.8, algo así. Muchas gracias, ingeniero. Nos preguntan si para una escalera de presurización se puede usar el variador en forma constante y si cuando hay una señal de incendio se puede tener otro modo de variación. Es correcto, digamos, en este modelo que es el equipo hecho para aire acondicionado. Esta configuración sería, digamos, como la presurización de escalera. Y lo que yo les comentaba es que hay una función que se llama modo incendio. El modo incendio lo que nos permite es, cuando el variador de frecuencia recibe esta señal digital, va a ignorar todas las alarmas que pueda tener. Por ejemplo, un variador de frecuencia se va a alarmar por pérdida de fase, caída de la señal de control, digamos, todo eso lo va a ignorar. Va a pasar que el variador de frecuencia se detenga en su operación. Si yo le digo al variador de frecuencia que cuando esta entrada digital se active, él va a ignorar todo para tratar de mantener un valor de presión constante o una velocidad fija que nosotros le indiquemos. Cuando hablamos de presurización de escaleras, siempre es recomendable tratar de seguir lo que nos indica la NFPA, y la posición del sensor de presión diferencial es bien importante, porque si no consideramos una cierta altura, la presión puede ser tan grande que no puedan abrir las personas la puerta para evacuación. Recuerden que típicamente esta puerta se abre hacia el cubo. Yo la empujo, que es lo más sencillo cuando queremos huir. Si la presión es muy fuerte, las personas son capaces de no poder abrir la puerta. Entonces, para esta aplicación sí yo recomiendo instalar el modo incendio y que se hagan las pruebas de apertura y cierre de puertas que se llegan a solicitar.
Correcto, ingeniero, gracias. Rigoberto Escobar dice, ¿cómo es que se recuperan los valores de configuración después de haber mandado al variador a valores de fábrica? Ok. Recuerda lo que yo mostré es cuando yo hice toda la configuración del equipo, me fui al parámetro 0.5 y le dije que quería copiar todos los valores que yo había configurado en el variador a la pantalla. Pensemos que la pantalla nos funciona como una memoria USB. Entonces, cuando yo borré el equipo y lo mandé a datos de fábrica, yo le dije que quería copiar toda la información que había guardado en la pantalla y la quería cargar ahora en el variador de frecuencia. Esa fue la forma en la cual yo lo recuperé. Entonces, vamos a pensar que tú tienes un variador de frecuencia instalado en campo y quieres evitar problemas de que se dañó el equipo y después cómo lo configuró alguien, ¿no? Porque no sabemos quién lo haya configurado. Entonces tú puedes copiar los parámetros del variador a la pantalla y tener la pantalla como resguardo de información. Se te dañó el equipo y tienes que comprar un variador nuevo y no sabes cómo configurarlo, no hay problema. Pones la pantalla y solamente copias de la pantalla al variador de frecuencia y como si no hubiera pasado absolutamente nada. Gracias, ingeniero. Luis García nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento para el inicio de un variador de frecuencia de forma segura después de un corte de energía eléctrica o con picos de voltaje? ¿Y cómo se puede verificar si no fue desconfigurado? Bueno, realmente el equipo cuando tenemos un paro por alguna falla eléctrica, sobre voltaje, sobre corriente, lo que es bien importante considerar siempre, no tengo aquí, no está, bueno, especificado, es que nosotros debemos de conectar antes del variador de frecuencia una protección eléctrica. Recomendamos fusibles ultrarrápidos o un termomagnético. En caso de alguna falla de este estilo, este elemento nos va a proteger el variador de frecuencia. El variador de frecuencia nos va a proteger el motor. No necesitamos conectar ningún elemento adicional de protección al motor. Si nosotros tenemos alguna falla que no daña al variador de frecuencia, vamos a tener una alarma. Si nosotros vamos al botón de el tipo de alarmas que aparecen, vamos a tener las alarmas y advertencias que hemos tenido. Todo lo que son advertencias, el variador de frecuencia las va a ignorar y no va a pasar absolutamente nada. Todo lo que es una alarma, nosotros tenemos que ir físicamente al equipo para ver cuál es la falla que se presentó y poder hacer alguna acción. Por ejemplo, si nosotros tenemos un falla a tierra del motor, el variador de frecuencia no va a arrancar porque podemos dañar el equipo. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es, ok, ya reconocí la falla, sé que es un fallo a tierra y me está diciendo que es del motor. Entonces, lo que debería ser recomendable es no ignorar la falla y arrancar el equipo otra vez, sino verificar que no hayamos tenido ningún problema de tierras en el motor, ¿no? Ahí hacer algunas pruebas estáticas y eléctricas del motor y verificar que no tengamos ningún problema. Digamos, esas son las recomendaciones siempre que tenemos una alarma y el equipo se detuvo. Si por alguna razón no instalamos protecciones y tenemos un sobrevoltaje o una sobrecorriente, lo que va a causar es que se nos va a dañar una parte de la tablilla electrónica del equipo. Es necesario contactarse con algún equipo de servicio de Danfoss para hacer una inspección del equipo y verificar cuál es el daño. Gracias, ingeniero. William López dice, ¿se puede guardar el parámetro dentro del variador y cargar luego en otro? Es correcto, todos los parámetros que cargamos lo copiamos del variador de frecuencia a la pantalla. Yo lo voy a quitar, por ejemplo, aquí yo puedo quitar la pantalla aún cuando el equipo está en operación. Me llevo la pantalla a un equipo nuevo, la conecto y les voy a decir que me copie todos los parámetros de la pantalla al equipo, al variador de frecuencia. Gracias, ingeniero. Mijail nos pregunta, si deseo calcular la temperatura en función del amperaje consumido, ¿cuál sería la relación o ecuación para hacerlo? La relación o ecuación no la conozco. Nosotros en los equipos, en los variadores de frecuencia, tenemos una protección que se llama protección electrónica de temperatura. Nosotros podemos decirle que queremos hacer esta protección y el equipo, como ya te está leyendo la corriente, el devanado y toda esa información que él saca del motor, él ya lo puede calcular de manera independiente sin necesidad de conectar un sensor de temperatura al motor. Correcto, ingeniero, muchas gracias. José Alejandro dice, ¿se podría configurar el variador de frecuencia, perdón, para controlar tanto la presión estática del sistema como una temperatura de inyección de aire o solo es una variable?
Podemos meter las dos variables. Aquí en el ejemplo, digamos sencillo, porque ahí necesitamos meterle muchos más datos. El variador de frecuencia cuenta con 4 PIDs. Eso quiere decir que un PID del variador de frecuencia lo configuramos para manipular la velocidad del motor y los otros 3 PIDs independientes los podemos configurar para otras 3 variables. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestra salida ya sea digital de relevador o una salida analógica para poder hacer esa manipulación. Si yo conecto un sensor de temperatura y yo quiero controlar, por ejemplo, una válvula de control del serpentín de agua, que típicamente trabajan de 0 a 10 volts, yo puedo hacerlo de esta manera. O si yo tengo una válvula que es on-off, puedo utilizar uno de los relevadores para que cuando se cierra el relevador es que yo ya no necesito la operación de la válvula, ¿no? Me la manda a cerrar. Y lo podemos hacer de manera independiente. Todo va ligado a la velocidad del motor. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Pedro Cruz pregunta, ¿qué pasa si el firmware no corresponde con el nuevo variador? ¿Se copian todos los parámetros? Si el firmware no corresponde, nos va a indicar alguna opción y típicamente los parámetros básicos que nosotros configuramos los va a copiar absolutamente todos sin importar nada. De acuerdo, ingeniero. ¿Cuál es la mejor opción para tener el reloj de estampa de tiempo siempre funcionando aun cuando se corte la energía? Ok, si nosotros, el variador de frecuencia, lo que se refiere a la fecha y el horario, tiene una memoria que les conoce como volátil. Si se va la energía eléctrica y se restablece esta memoria, va a desaparecer. Lo que nosotros recomendamos, tenemos una tarjeta o un accesorio que es una batería, que esta nos permite que aun cuando el variador de frecuencia pierde energía eléctrica, esta información de la fecha y la hora se quede guardada y esta batería dura aproximadamente 10 años, ¿no? Entonces, eso sería un accesorio que sería recomendable utilizar en caso de que nosotros queramos configurar el variador de frecuencia para prendido y apagado por horarios y por días de la semana. Gracias, ingeniero. Jesús Tenorio nos pregunta, si se va la energía eléctrica del suministro, ¿la configuración se mantiene en el variador? Sí, es toda la información, menos la fecha y la hora, pero toda la demás información se queda en el variador de frecuencia. Si gustas, incluso lo podemos simular. Aquí está operando. Yo puedo decir que se fue la energía eléctrica porque lo desconecté con la tablilla. Ok, yo voy a reiniciar la energía eléctrica. Lo más seguro es que me aparezca un mensaje de fallo de energía o algo por el estilo. Aquí vemos que tenemos una alarma y aún así el variador de frecuencia reinició toda su operación. No, perdón, es la que está en arranque. Entonces, cuando regresó la energía eléctrica, el equipo se restableció sin ningún problema. Si hubiéramos tenido algún problema de pérdida de fase, sobrecorriente o sobrevoltaje, hubiéramos tenido una alarma. Y no tuvimos que hacer absolutamente nada para restablecer el equipo. Gracias, ingeniero. Qué buena demostración para ejemplificar esta pregunta. De momento ya no tengo preguntas aquí en el panel. No sé si guste usted revisar algo adicional. No, por el momento de mi lado sería todo. Ok, gracias, ingeniero. ¿Algunos datos que nos pueda compartir en caso de que nuestros participantes tengan alguna pregunta o alguna consulta adicional para ustedes? Sí, por supuesto, si gustan les puedo compartir por el chat mi correo electrónico, que debería de ser a todos los panelistas y todos los... Ok, ahí les compartí mi correo electrónico. Sin ningún problema pueden contactarme a través de correo electrónico. Si gustan les puedo compartir mi número de celular. Ok, entonces pueden mandarme un correo electrónico, pueden mandarme un WhatsApp o pueden ponerse en contacto conmigo en vía telefónica y con gusto podemos apoyarlo en lo que se requiera, ya sea que de mi lado con la información que yo tengo podamos apoyarlos o si no, sería necesario pues mandar algún técnico, ¿no? Ahí que les pueda dar el apoyo necesario.